están? Les saludo el profe Charlie Valdés. Pues el día de hoy vamos a hablar de la diferencia que existe entre ser autor y ser compositor de una canción. Quédate hasta el final del video, yo sé que se van a aclarar todas tus dudas con este contenido. ¿Lo escuchan? Sí, abogada. Bueno, ¿qué es autor y qué es compositor? Vamos a empezar con la palabra autor. Autor es aquella persona que ha creado una obra literaria, una obra artística, una obra científica, etcétera, etcétera. Por ejemplo, saliendo un poquito del tema musical, el arquitecto es el autor de los diseños de sus edificios, de sus casas, de sus construcciones. El poeta es el autor de la letra del poema, o el pintor es el autor de los trazos de su pintura. Y te puedo dar muchos ejemplos. El autor es el que crea una obra. ¿Y qué es compositor? Es el autor de los elementos de una canción. Y los elementos de una canción son dos: la letra y la melodía, o la tonada de la canción. ¿Ok? A ver, hagamos un ejemplo. Tomamos un papel, tomamos un lápiz y escribimos, no sé, tú eres el amor de mi vida. Yo ya soy el autor de la letra. Si yo mismo le pongo la tonada, no sé, lo primero que se me ocurre, ahora vamos a ver. Tú eres el amor de mi vida. Ahí ya soy autor de los dos elementos, ya puse la letra y ya puse la música. Ahí ya me llamo compositor. Hay ocasiones que me llegan personas con una libreta y me dicen, yo soy compositor de estas canciones. Y les digo, a ver, cántamelas. Dice, no, es que solamente traigo la letra. Entonces, malas noticias. Ahí solamente eres el autor de la letra, no eres el compositor de la canción. Y ahí pasas a ser el letrista de la canción. Ahora requerimos a alguien que nos ponga la melodía. Y ahí nace la palabra coautor, colaborador de autor, cuando entre dos forman una obra musical. Entonces, si tú escribes la letra, pero requieres a otra persona que le ponga la melodía, esa otra persona ya pasa a ser el dueño del 50% de la obra. Esto es técnicamente hablando, ¿eh? No te sientas estafado ni te sientas robado. Existen algunos casos extraordinarios, por ejemplo, las personas que no se dedican a la música o que no saben tocar algún instrumento, pero aún así son los compositores de una canción. ¿Cómo sucede eso? Ellos ya traen su letra y tienen nociones de cómo va la tonada. ¿Y cómo la producen? Pues la silban, la tararean, y ya llegan con una persona, un productor, un arreglista, llevan su letra y ellos empiezan a silbarla o la empiezan a tararear, y el productor fácilmente percibe la idea de este compositor. Él ya pasa a ser compositor, porque es el autor de la letra y el autor de su melodía, aunque sea solamente silbada o tarareada. No sé si lo van entendiendo bien. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Sí, abogada. ¿Entendieron? Sí, abogada. Instantáneas, escribe sin errores. Permítame que voy a pausar esto. ¿Lo entendieron bien? Sí, abogada. Sí. Entonces, miren lo que dice aquí. Estábamos refiriendo a los derechos de... No, esto no es. Vamos a ver lo de los derechos de autor y derechos conexos. Vamos a ver. Aquí teníamos un documento para que me lo entiendan mejor. Ahora aquí tienen ustedes que son los derechos conexos. El artista, el intérprete y el ejecutante. Y el productor de grabaciones sonoras, organismos de radiodifusión. Es decir, que por ejemplo, si Santa Tomás Amador escribe una canción, pero ella no la va a interpretar ni la va a ejecutar, entonces ella sola tiene los derechos de autor. Y los derechos conexos los va a tener quien va a hacer la interpretación de la melodía que escribió Santa Tomás Amador, que tiene los derechos de autor, pero quien la interpreta tiene los derechos conexos. ¿Me estoy dando a entender? Sí, abogada. Sí, abogada. Entonces, tenemos que también los productores de grabaciones sonoras, por ejemplo, grabaciones en cassette, discos compactos, respecto a sus grabaciones, tienen derechos conexos sobre esa obra que escribió de la autoría de Santa Tomás Amador.
Los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y de televisión tienen los derechos conexos. Estos derechos son también conocidos con el nombre de derechos afines y tenemos qué diferencia hay entre el derecho de autor y el derecho conexo. El derecho de autor y los derechos conexos protegen cosas distintas. El derecho de autor protege a los autores de obras, por ejemplo, en el caso de una canción, el derecho de autor protege al compositor de la música y al autor de la letra. Y en el caso de, tomando ese mismo ejemplo, los derechos conexos serían los músicos y cantantes que interpreten la canción, el productor de la grabación sonora y el organismo de radiodifusión de un programa que contenga la canción. ¿Entendieron esta parte? Sí, abogada. Sí, abogada. Protege el compositor y el autor de la música, el derecho de autor. ¿Entendieron? Sí, ¿Quién es el autor y quién es el compositor? ¿Lo recuerdan según el video? El autor. El autor. La canción. Sí. Y el compositor es el que le gusta la música, Las dos cosas, la la tonalidad. música Y la tonalidad. Y luego quien le interpreta tiene derechos de autor o derechos conexos. Derechos conexos. derechos El conexos. cantante que la va a interpretar. Derechos Bueno. conexos. Y podría ser que el mismo que le busca la tonalidad pueda hacer que le interprete. ¿Lo recuerdan? Entonces también podría tener un derecho de autor y a la par un derecho conexo. Bueno, me gusta que haya... También decía abogada la ahí, verdad que me gusta cuando mis clases... Que dígame, Santa Tomasa. también decía de coautor, cuando los dos personas son autores Sí. de la obra. Sí, también puede haber un coautor cuando viene alguien a ayudar, que busca una persona ayudar al autor de la obra. Puede haber un coautor. Creo que ese video lo explica bien, pero estamos sobre tiempo, así que no podemos seguir proyectándolo, pero vamos a continuar. Vamos a continuar. Y si nos manda el link, si nos manda ese link, También en podría el grupo ser. Podría ser. Mi menú es este mismo. Voy a saltar el anuncio y es este. Existe un tercer elemento que técnicamente y oficialmente no es contemplado. Ya se los mando. Considero que es de suma importancia. Nos referimos a la armonía o los acordes de la canción. Que sin ellos la canción se escucharía vacía. Entonces ya tomamos en cuenta. Voy a enviárselos al chat. Que es letra, melodía y armonía. Yo creo que es este mismo, ¿verdad? De tu tema musical. Y también existe el caso de las personas que solamente realizan ahí se los envié. elemento. Es el mismo, ¿verdad? Si lo pueden abrir, alguien que lo pueda abrir. A mí no me ha caído, abogada. Ahí lo tienen en el chat de aquí del Zoom. Este chat, sí, ahorita. Bueno, entonces continuando. Aquí ya habíamos dicho cuáles son las pretensiones que se pueden solicitar en este tipo de pretensión y la legitimación para ejercicio de la pretensión referida en el artículo anterior corresponde a la persona natural autora de obras sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Derechos de Autor y de Derechos Conexos. Y aquí en Honduras tenemos una ley que lo regula. Y tenemos que al fallecimiento del autor corresponde la legitimación a la persona natural o jurídica a la que el autor le haya conferido expresamente por disposición de esta última voluntad en su defecto el ejercicio de otros derechos correspondientes a los herederos. Si se hubiera constituido entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual, estará legitimado para hacer valer también en juicio los derechos confiados a su gestión. Y tenemos que pueden solicitarse medidas cautelares, sí. ¿Qué medidas cautelares se pueden solicitar? Lo tienen en el 534 del Código Procesal Civil. Ahí está cuáles medidas pueden solicitar, entre ellos la intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita
También la suspensión de la actividad de la reproducción, distribución y comunicación pública según proceda, el secuestro temporal de los ejemplares de una obra, el secuestro de material empleado exclusivamente para la reproducción o comunicación pública, y hay un tiempo de prescripción que señala este tipo de acción. La pretensión en materia de propiedad intelectual prescribe a los 3 años desde que el legitimado pudo interponerla, que ahí lo tienen ustedes en el 535, y pueden solicitar una indemnización dentro de los términos señalados en el artículo 536, como ser los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previamente de no haber ocurrido la infracción, los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción y el precio regalía que el infractor habría pagado al titular del derecho. Lo tienen en el 536. Entraríamos ya de lleno a lo que es la publicidad. Está difícilmente vamos a evacuar, pero voy a intentarlo. Todas las pretensiones, pero por lo menos les voy a hacer una. Vamos a ver. Voy a proyectarles lo del ámbito del proceso ordinario. Ámbito, proceso ordinario. Lo de las demandas de publicidad, ¿tienen alguna idea a qué refiere? ¿O no? ¿Alguien tiene idea a qué refiere? No, abogada, la verdad no. Cuando se utiliza una publicidad contraria a la ley o de forma vejatoria a la mujer, entonces perfectamente ustedes pueden interponer una demanda de publicidad cuando consideren que sea contraria a la ley o que se utilice de forma vejatoria la imagen de la mujer. Que eso es constantemente. Vemos aquí en Honduras situaciones donde se utiliza de forma vejatoria la imagen de la mujer. Entonces hay publicidades, por ejemplo, que son sexistas, que aquí tienen una publicidad que atenta contra la dignidad de la mujer, presentando la forma vejatoria o discriminatoria o utilizando su cuerpo de manera desvinculada del producto o servicio que pretende promocionar. Que yo a veces les ponía un ejemplo en la clase anterior a esta o el periodo anterior y les decía, muchas veces utilizan de forma vejatoria la imagen de la mujer, por ejemplo, para anunciar un anuncio de llantas, que se venden llantas y ponen a una mujer ahí sin nada, popularmente, como pueden decir ustedes, sin ninguna llantita en el estómago ni nada que le parezca, y no tiene nada que ver porque está desvinculada totalmente la imagen de la mujer con lo que ustedes, el producto que ustedes están vendiendo, solamente que se está utilizando de forma vejatoria o discriminatoria lo que es la imagen de la mujer. De una manera sexista podría ser también, tal como aquí se proyecta en la presentación. Y tenemos, en el caso de la demanda de publicidad, que el objeto de este proceso es que a través del proceso ordinario se conocen las pretensiones en que la parte exija la tutela en materia de publicidad, cualquiera que sea la cuantía, en su caso que reclame. Tenemos un tipo de legitimación que los órganos administrativos competentes, las asociaciones de consumidores, usuarios y las personas naturales o jurídicas que resulten afectadas, y en general las personas naturales o jurídicas, en este caso, en general quien tenga un derecho subjetivo o un interés legítimo podrá solicitar al anunciante la cesación o en su caso la rectificación de la publicidad ilícita. Por ejemplo, a veces utilizan publicidad en horarios contrarios a lo que establece la ley para, en el caso de menores, que es una publicidad demasiado fuerte y la están difundiendo en un horario que es un horario donde tenemos a menores como espectadores o como público captando o recibiendo ese tipo de información que se está divulgando en un medio de comunicación. Tenemos solicitudes previas que pueden hacer en este tipo de pretensiones, entre ellas la cesación o la rectificación de esa publicidad. Y se podrá solicitar también, según lo dispuesto en el 539, desde el comienzo hasta el final de la actividad publicitaria, de entre los 3 días siguientes a la recepción de la solicitud, el anunciante comunicará al requerente en forma fehaciente su voluntad de cesar
en la actividad publicitaria y proceder efectivamente a dicha cesación. Es decir, que puede ser como de manera inmediata y se le pone fin a la pretensión que se está invocando, que en esos 3 días posteriores a recibir el emplazamiento a este tipo de demandas podría rectificar el medio de comunicación. En caso de silencio o negativa o cuando no hubiera tenido lugar la cesación, el requirente, previa justificación de haber efectuado la solicitud de cesación, podrá interponer la pretensión y derechos regulados en esta sección. Y también, ese es en el caso de que la persona no haga, o mejor dicho, no haga caso o haga caso omiso a la pretensión que se está invocando y no realiza ninguna actuación que pueda constituir una cesación de la publicidad que está divulgando o difundiendo en un medio de comunicación. La rectificación podrá solicitarse desde el inicio de la actividad publicitaria hasta 5 días después de finalizar la misma, y el anunciante entre los 3 días siguientes a la recepción del escrito solicitando la rectificación notificará fehacientemente su disposición de proceder a la rectificación y en los términos de esta, en caso contrario, su negativa a rectificar. Y puede ser que haya una respuesta positiva de parte de quien está emitiendo la publicidad, que lo dice el punto 5 del 539. Si hay una respuesta positiva y el requirente acepta los términos de la propuesta, el anunciante deberá proceder a la rectificación dentro de los 5 días siguientes a la aceptación de la misma. Si la respuesta de negarse la rectificación o no produjese dentro del plazo ofrecido o aún habiéndose aceptado la rectificación no tuviese lugar en los términos acordados o en los plazos legalmente previstos, el requirente podrá demandar al requerido justificando el haber efectuado la solicitud de rectificación conforme a lo dispuesto este código. ¿Pueden solicitar medidas cautelares? Sí. Miren, esto es una gran resto de información, pero ¿qué es lo que les está diciendo en resumen? Ustedes pretenden, por ejemplo, una demanda de cesación de una publicidad ilícita. Se requiere a la persona para que cese de esa publicidad ilícita y que no continúe difundiéndola o divulgándola. Puede ser que en 3 días después de recibir esa solicitud tome medidas necesarias para cesar esa publicidad, pero podría ser que también la rectificación se haga dentro de los términos señalados en el artículo 539, numeral 4, que dice que puede ser que la rectificación podrá solicitarse desde el inicio de la actividad ¿Alguien tiene pregunta? Lorena Anduray, tiene la palabra. Sí, abogada, tenía una pregunta. Aquí en publicidad entra, por ejemplo, si una revista o un canal dicen que revelan secretos, pongámosle íntimos, de tal artista, para que la gente compre más la revista o vea más el canal. Ahí es más que todo una tutela de derechos honoríficos porque se está dañando el honor de una persona. Pero publicidad ilícita contraria a la ley podríamos entenderla que, por ejemplo, supongamos que en una publicidad, ¿se recuerdan cuando se da publicidad de venta de bebidas alcohólicas o de cigarrillos? Que debe de ir implícito en esa publicidad una advertencia al público que lo consume. Entonces, podría ser que esa advertencia no vaya implícita, pero es una política legal y si no se hace la advertencia, esa publicidad es contraria a la ley. Entonces cualquiera puede decir, esta publicidad es contraria a la ley y demandar a la persona que la está difundiendo y decir, tiene que retirar esa publicidad, tiene que rectificar esa publicidad, dando la publicidad que la ley exige en el sentido de incluir la parte de la advertencia al público que consume este tipo de bebidas alcohólicas o al público que consume, por decir así, o no decir consume, sino que es un fumador y que compra cigarrillos en los diferentes establecimientos donde los venden. Entonces, esa podría ser una publicidad ilícita, el hecho de no incluir la advertencia que la ley le exige a las personas que lo están publicando. También puede ser que se utilice de forma vejatoria a la mujer. Por ejemplo, ¿qué tendría que ver en una publicidad de vacunas para que la gente se vacune que salga una mujer en bikini? Casi desnuda, nada tiene que ver.
Entonces, esa publicidad como en imágenes vejatorias a la mujer casi siempre va dirigida a los productos que compran los hombres. ¿Se han fijado? Eso no es que yo me lo estoy inventando, sino que así sucede. Por ejemplo, las llantas. ¿Quién se acostumbra que va a hacer los cambios de llantas de los carros, inclusive de las mujeres, excepto en el caso mío? Yo voy a hacer todo lo que tenga que ver con mi vehículo. O excepcionalmente hay mujeres que no, pero ¿quiénes son, por ejemplo, los que van a cambiar las llantas o aceite de un vehículo? Los varones. Entonces yo siempre les digo, el varón es visual y la mujer es auditiva. ¿Cierto o no cierto? El hombre ve a una mujer, ¿cierto o no cierto? Cristo Sánchez, usted ve a una mujer ahí exuberante en un rótulo, inmediatamente su vista va para ese rótulo. ¿Cierto o no cierto? Cierto, abogada. Sí, y la mujer no es tanto así, porque la mujer no es tan visual, es auditiva. Por esa razón es que muchas veces le dice, pero ¿por qué le hiciste caso a ese feo? Si para usted es feo, pero le habló cosas bonitas y le metió en los oídos y le gustó, aunque sea feo, ¿verdad, Osman? ¿Cierto? Entonces, casi siempre esa publicidad que es utilizando la imagen vejatoria de la mujer va orientada a productos que compran los hombres. En la bebida, ¿quiénes más compran bebida? Independientemente que puedan decir, es que ahora la mujer también bebe igual que el hombre. No, bebe más el hombre. El hombre sigue siendo más consumidor de alcohol. Entonces, ¿por qué creen ustedes que ponen a la par de una botella no sé, de whisky, de cualquier otra bebida, de cerveza, a una mujer en ropa menores, por decir así? Pues no sé cómo llamarlo, pero ¿por qué? Porque esa publicidad va dirigida al hombre para que compre la bebida, no tanto a las mujeres. Abogada, aún en los videos musicales, aún en los videos musicales, usted se fija en las películas, predomina ese tipo de acto donde la mujer la ponen exótica, esos narcocorridos, sí, y que ponen utilizando la imagen vejatoria de la mujer. Jared tiene pregunta, ¿verdad? Sí, abogada, fíjese que yo solo quería consultarle algo. Sí. Entonces, en este caso de publicidad vejatoria, cabería también lo que son las edecanes, ¿o no? Porque usualmente las edecanes lo que hacen es promocionar, bueno, cualquier clase de artículo, usualmente también son bebidas alcohólicas y cosas de este estilo, pero es una publicidad que se esté difundiendo en algún medio de comunicación, o que se esté difundiendo al público en general. Ah, ok. Si usted, por ejemplo, va a esos de decanes es porque fue a una promoción de un trago y estaba ahí una mujer. Casi siempre las invitan precisamente porque el público que más lo consume es hombres, no son mujeres. Entonces, ese es el atractivo del evento, llevar a una persona que le pueda ser atractivo y que el hombre pueda consumir ese tipo de bebidas. Tenemos que en este tipo de demandas que son de publicidad, cuando se dirigen cuando se dirigen, por ejemplo, contra medios de comunicación habíamos referido, que tienen un tiempo para que ellos puedan rectificar, y ya lo habíamos mencionado cuánto es el tiempo, que lo dispone el artículo 539. Y tenemos que se pueden solicitar medidas cautelares dentro del marco del artículo 540, entre ellos ordenar la cesación provisional de la publicidad ilícita, prohibir temporalmente dicha publicidad y adoptar las medidas adecuadas para impedir su difusión. Cuando éstas sean inminentes, aunque no haya llegado a conocimiento público, se pueden adoptar medidas si la persona tiene conocimiento que se va a difundir esa publicidad. Improcedencia del reclamo administrativo previo: si ustedes pretenden demandar a un medio de comunicación que pertenece al Estado o a la administración pública, contrario a otros procesos, en este caso de la demanda de publicidad, no será necesario el agotamiento de la vía administrativa previa, que ya esto lo habían visto ustedes en Procesal Civil 1,
que hay un requisito que es que la ley o el Código Procesal Civil ya refiere para demandar a una institución del Estado o a un ente del Estado, que ustedes tienen que agotar esa vía administrativa previa que dice el 414. Pero esta es una excepción a la regla, lo que acabamos de señalar referente a la publicidad, que no lo exige como requisito indispensable ni necesario para poder demandar a un medio de comunicación que pertenece al Estado. Es decir, que el 541 es una excepción a la regla que dispone el artículo 414 en relación a la reclamación administrativa previa. No sé si tienen dudas hasta este momento. ¿Ninguna? Vamos a continuar entonces. Carga de la prueba. ¿A quién le corresponde la carga de la prueba? Le corresponde al demandado. Es decir, que en este caso se invierte la carga de la prueba en la regla general que tenemos en el artículo 238 del Código Procesal Civil referente a la carga de la prueba, que recae en el actor de la demanda, en este caso recae en el demandado. En las demandas de publicidad, contenido específico sobre la sentencia, conceder al anunciante un plazo no mayor de 5 días para que suprima los elementos ilícitos de la publicidad, ordenar la cesación o prohibición definitiva de la publicidad ilícita, también qué otra cosa puede exigir la inmediata difusión de la publicidad, y ahí lo tienen ustedes, qué es lo que refiere. Vamos al artículo, las condiciones generales de contratación, y con eso finalizaríamos por ahora lo que es la clase. ¿Alguien tiene idea a qué refiere las condiciones generales de contratación o no? Que se me estoy quedando sin carta. ¿Alguien tiene idea o no? No, bueno. Aquí les voy a proyectar que ya lo tienen ustedes ahí en la computadora, en la plataforma. Lo tienen. Condiciones generales de contratación. Hace referencia, aquí mismo se los dice, condiciones generales de la contratación, cláusulas predispuestas, no negociadas, individualmente y redactadas para su incorporación a una pluralidad de contratos. Su redacción debe de ajustarse a los criterios siguientes: a la transparencia, claridad y sencillez. Las condiciones no transparentes serán nulas de pleno derecho. Es decir, cuando se celebra un contrato que no es claro, que no es sencillo, que no es entendible y que no es transparente. También hay cláusulas abusivas que se pueden incluir en los contratos, y más que todo se dan en los contratos de adhesión. Y tienen un ejemplo claro que ustedes lo vieron en Procesal Civil 1, que es el artículo 38 del Código Procesal Civil, que al final en ese artículo dice que los contratos de adhesión, en los contratos de adhesión las renuncias voluntarias a los fueros o a la competencia de un juzgado o tribunal se va a tener por no puesta. ¿Por qué razón? Porque en este caso se están incluyendo condiciones impuestas por una de las partes, que es el más fuerte. El 38, el último numeral, refiere a estos contratos de adhesión. ¿Contratos de adhesión cuáles son? Los tarjetas de crédito, los contratos de seguro, los contratos hipotecarios, todos aquellos que la parte contratante impone las condiciones y el otro solo le queda aceptar. Entonces, si lo encontraron en su código. Abogada. Sí. La escucho. Se lo leo todo, solo el numeral 3. El último numeral del artículo 38 sobre los contratos de adhesión. Bueno, yo estoy en el artículo 38, donde dice que serán válidas sumisión expresa contenida en los contratos de adhesión o que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes o que se haya celebrado con consumidores o usuarios. Ahí se lo dice. ¿Pueden ser revisadas esas cláusulas? Sí, mediante una pretensión de condiciones generales de contratación. ¿Qué son las cláusulas abusivas en un contrato? Todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que en contra de la exigencia de la buena fe
causen en perjuicio del consumidor y usuario un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que deriven del contrato. El control de incorporación, el control de abusividad y el control de transparencia. Serán siempre abusivas las cláusulas que vinculen al contrato a la voluntad del empresario. Limiten derechos del consumidor y usuario, que ahí el 38 se hace la referencia. Determinen la falta de reciprocidad en el contrato y impongan garantías desproporcionadas. Supongamos como que yo celebre un contrato de ustedes de tarjeta de crédito y le imponga un interés por encima leonino al establecido por la ley. ¿Alguien tiene la mano levantada? Yo, abogada, solo era que quería preguntar si los contratos de cable también son contratos de adhesión y son contratos a veces abusivos, imponen condiciones generales, por decir así, a la persona al cliente que suscribió ese contrato, y son contratos de adhesión también. Por lo general no llega la pretensión a la materia civil. ¿Por qué razón? Porque lo arreglan de vía conciliatoria, los denuncian en protección al consumidor de la Secretaría de Industria y Comercio, o los denuncian en la Fiscalía del Consumidor y casi nunca llegan a demanda. ¿Puede haber una conciliación previa? Sí, ahí mismo se lo dice el artículo 546, y que puede haber una conciliación previa. ¿Y quiénes tienen la legitimación activa en este tipo de pretensiones? Las asociaciones o corporaciones de empresarios, los profesionales de agricultores, la Cámara de Comercio, la Asociación de Consumidores, la Procuraduría General de la República, los colegios profesionales legalmente constituidos y el Ministerio Público. Si se fijan, no es como una pretensión individual que alguien va a interponer, sino que es un grupo de personas en defensa de los derechos del consumidor. ¿Y quién tiene la legitimación pasiva? Es decir, ¿quién puede ser demandado? La pretensión de cesación procederá contra cualquier empresa o profesional que utilice condiciones generales que se reputen nulas. Y cuando hay pretensión de retractación, procederá contra cualquier empresa o profesional que recomiende públicamente la utilización de determinadas condiciones generales que se consideren nulas. Y el tiempo de prescripción que señala la ley es de 2 años, lo tienen en el 549. ¿Y sobre qué va a versar la sentencia? 550. ¿Sobre qué va a versar la sentencia? Sobre la obligación de eliminar las condiciones generales de las cláusulas que declaren contrarias a lo previsto en este código o en otras leyes. Y si la pretensión interpuesta fuera la de retractación, la sentencia podrá el demandado la obligación de retractarse, impondrá al demandado la obligación de retractarse de la recomendación efectuada y de abstenerse de su recomendación futura. Alguien hacía referencia en otra clase que, por ejemplo, en algunos contratos les imponen a ustedes la obligación de contratar una garantía, y muchas veces esa garantía no ofrece las condiciones que la ley establece. Tenemos que, si la pretensión fue interpuesta por la declaración de la sentencia, también se puede declarar el carácter de condición general de cláusulas o cláusulas afectadas, o las cláusulas que son abusivas que anteriormente mencionamos. Eso respecto a la publicidad. Ya estamos en la hora tiempo, mañana es el examen, inicia la hora clase y finaliza en 30 minutos y no hay más tiempo. Voy a tratar de enviarles un audio mañana por la mañana sobre las demás pretensiones que hicieran falta para reforzarles un poco lo de arrendamiento urbano. El problema con este parcial es lo siguiente, que tuvimos una semana de vacaciones y eso hace atrasar el plan. ¿Me entienden? Esa semana. Entonces voy a tratar de enviarles yo explicaciones mediante audio sobre los arrendamientos urbanos, sobre el retracto, sobre la responsabilidad civil de jueces y magistrados y sobre las pretensiones colectivas, que son las que hacen falta. Yo mañana voy a estar en comunicación con ustedes vía chat. Está bien, abogada. Bueno, está bien, ¿no tienen más abogada, preguntas? muchas gracias.